sobre el final de los últimos tiempos, el Apocalipsis. Hemos visto que esta revelación es de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y esta fue dada al ángel para que se manifestase al apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos. Vemos, esto se ve en el capítulo 1. En el capítulo 2 y 3 vemos los diferentes mensajes a las 7 iglesias que se encontraban en Asia, en donde nuestro Señor Jesús le hacía una advertencia en relación a las áreas que tenían que ser corregidas por ellos, a reconocer su error, a arrepentirse y sobre todo a la responsabilidad que tenía la iglesia en el final de los últimos tiempos. En el capítulo 4, que vemos que se describe la adoración celestial. En el capítulo 5 se establece el rollo y el cordero, en donde en el versículo 9 se describe que la iglesia haya sido arrebatada por el Señor Jesús. Hoy comenzaremos a estudiar el inicio de los juicios de Dios en los últimos tiempos. Sabemos que los juicios de Dios se dividen en 3 grupos de 7, que son los 7 sellos, 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Y en el capítulo 6 comienza describiendo estos juicios que son los 7 sellos. Busquemos Apocalipsis 6, versículo 1. Apocalipsis 6, versículo 1. La palabra del Señor dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Ahora expliquemos un poco en relación a los sellos. El significado bíblico, hermano, de los sellos era un instrumento que se usaba, entiéndase, en un anillo, ya sea del rey o de la persona que el rey autorizaba a tener ese anillo, delegada al rey, con una marca distintiva que representaba el imperio, representaba el rey en aquella época. Este sello era un sello de arcilla o de cera con el fin de indicar autenticidad, autoridad y seguridad de lo que se iba a presentar. En otras palabras, el sello era representativo a una garantía. En el Antiguo Testamento nos da unos ejemplos sobre este sello. Cuando Jezabel quería quitarle la villa a Nabot con engaño, en Primera de Reyes 21:8, dice: entonces ella abrió carta en nombre de Acab y los sellos con su anillo, y los selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Aquí veo el ejemplo que selló con el anillo. También Daniel 6:17 nos dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Esto fue cuando Daniel fue echado a la fosa de los demonios. Se selló donde se encontraba él. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un ejemplo también relacionado a los sellos, que es en la tumba de nuestro Señor Jesús, en relación a esto. Porque temían que el cuerpo del Señor Jesús fuera robado. Mateo 27, del 65 al 66 dice: Pilato les dijo: una guardia tenéis, id a asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. La sellaron, como dice el versículo, ellos ya sabían cómo tenían que hacer el proceso para sellarla. O sea, todos estos ejemplos nos dan la idea y el conocimiento de que cuando el Señor Jesús le revela estas profecías al apóstol Juan, ellos tenían conocimiento del valor que representaban los sellos. Ahora bien, ya establecidos los sellos, vamos al versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. La palabra del Señor dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer.
Primeramente tenemos que establecer que los caballos y los jinetes, los cuales vamos a estudiar en el día de hoy, son figuras simbólicas representando los eventos que van a ocurrir. Son figuras simbólicas representando los eventos que van a ocurrir. No literalmente son caballos con jinetes que se realizan. Esta revelación se le está dando al apóstol Juan. El apóstol Juan ve en representación de los eventos que van a ocurrir, en referencia a ellos, se presentan como caballos con jinetes. Ahora, estudiemos el primer jinete. Muchas personas ven en el versículo 2 la descripción de este jinete, en donde dice que es un caballo blanco, en donde dice que montaba con un arco y que tenía una corona y que salió venciendo para vencer. Hay muchas personas que identifican este jinete con el Señor Jesucristo, por estas características en particular. Ahora bien, expliquemos por qué no es el Señor Jesucristo. Primeramente, ¿quién está abriendo los sellos en el cielo? El Señor Jesucristo. Entonces, ya de partida conocemos que no es el Señor Jesucristo el que está representando a este jinete. Segundo, los juicios de Dios sobre la tierra no se habían completado para que nuestro Señor Jesús regrese en su segunda venida. Todavía los juicios no se habían completado para que nuestro Señor regrese en su segunda venida. Y tercero, el regreso de nuestro Señor Jesús es luego de los juicios de Dios, y está descrito en Apocalipsis 19, del 11 al 16, que es una descripción similar, pero hay más elaboración en la descripción de nuestro Señor Jesús, que eventualmente lo vamos a ver en los próximos días. Ahora, de igual manera, hermanos, que muchos leen el versículo 2 y confunden este jinete con nuestro Señor Jesús, en los últimos tiempos van a confundir una persona con nuestro Señor Jesús. Porque este jinete que se está describiendo es el anticristo. Este jinete que se está describiendo, hermanos, es el anticristo. Ahora veamos por qué a través de las Escrituras. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, nuestro Señor Jesús en su segunda venida no va a regresar hasta que el hombre de pecado se manifieste. También vemos que dice que tiene un color blanco. Normalmente cuando vemos este color lo relacionamos con ¿qué? Lo relacionamos con una paz, bandera blanca. Y también dice que tenía un arco sin flecha. La representación de un arco sin flecha en los tiempos antiguos era que si un rey o un gobernante o una autoridad de gobierno quería pasar por un terreno que era de otro reino, mostraban un arco, caminando un arco sin flecha. Esto hacía representación al otro reino, que ellos venían en son de paz. Por eso se refleja de esta manera. Ahora bien, pensemos por un momento que estos, tanto el color blanco como el arco sin flecha, representaban una paz, pero representaban una paz falsa. Pensemos por un momento que el anticristo se tiene que manifestar antes que nuestro Señor Jesús venga. Y todas estas descripciones son en base a la presentación mundial del anticristo. Analicemos los tiempos que estamos viviendo, los cuales realmente, hermanos, cuando yo me puse a leer Apocalipsis 6, básicamente estamos viviendo en la antesala en los últimos tiempos finales. Si evaluamos, el Evangelio de Cristo ha sido distorsionado de diferentes maneras y se ha presentado un evangelio falso. No hay prédica de pecado, no hay prédica de arrepentimiento, no hay prédica del infierno, no hay prédica de un Salvador. ¿Qué se predica ahora normalmente? En una prédica falsa del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que se está llevando en estos momentos? El Evangelio de la prosperidad.
sea, ¿qué nos lleva el Evangelio de la prosperidad? Nos lleva a aferrarnos a las cosas de la tierra. No nos lleva a aferrar a las cosas espirituales. El Evangelio de la prosperidad nos lleva a aferrarnos a las cosas terrenales y no espirituales. Por consiguiente, nos aleja del Señor. Y si nos aleja del Señor, nos aleja de nuestra salvación. Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a dos señores. Punto número 2. Esto hace que prepare el camino hacia una paz falsa para el anticristo, ya que no puedes tener prosperidad en tiempos de tribulación. Usted no puede tener prosperidad en tiempos de problemas, en tiempos de tribulación. O sea, no se está hablando de los tiempos finales, no se está hablando de los juicios de Dios, sino se está hablando de una prosperidad. Están minimizando las profecías bíblicas y están resaltando una faz falsa. Y de esta manera le están abriendo una antesala al anticristo cuando él se presente para presentar su paz. Porque ya están saturados de un evangelio falso, están saturados de un evangelio de prosperidad. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es este? El anticristo. Confirmará el pacto con muchos. O sea, cuando usted oye la palabra pacto, quiere decir que hace un acuerdo entre dos partes. Hace un acuerdo entre dos partes. Cuando la iglesia, hermano, sea arrebatada de la tierra, ¿qué pensamos que va a ocurrir para los moradores de la tierra? ¿Qué ellos van a pensar? Muchos videos dicen que van a decir que los extraterrestres no nos llevaron. Tal vez sea cierto, tal vez haya un rumor de esa manera. Pero realmente cuando la iglesia sea arrebatada, cuando millones y millones de cristianos desaparezcan de la faz de la tierra, va a haber un caos, va a haber una desesperación. Eso, sumándole todas las situaciones que están ocurriendo a nivel mundial, toda la economía que se está sufriendo en muchos países y miles de decisiones que se están dando incorrectamente en estos momentos por diferentes gobiernos. Esto va a ser la antesala a que el anticristo se presente para presentar una paz falsa. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice: y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. O sea, quien va a presentar esta paz y seguridad es el anticristo, nadie más. La paz y seguridad que está describiendo Primera de Tesalonicenses es el anticristo que la va a presentar en un momento de crisis a nivel mundial. O sea, si cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces la destrucción repentina, que quiere decir que la paz y seguridad que se presente es una paz falsa y una seguridad falsa. También el versículo 2 de Apocalipsis dice que se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Esto quiere decir, hermano, que ningún poder humano, cuando el anticristo se presente, ningún poder humano puede parar al anticristo. Ningún poder humano. Entonces le dice que se le da una corona al anticristo. ¿Quién le da esa corona al anticristo en la tierra? Hablando naturalmente, el mismo pueblo de Israel. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios en base a las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Todo lo que ocurre en Israel, en estos momentos tenemos que estar muy pendientes de todo lo que ocurre en Israel, porque todos estos elementos se van a suscitar involucrando al pueblo de Israel, involucrando al pueblo de Dios. Juan 5:43 dice, nuestro Señor Jesús: yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, que es el anticristo, a ese recibís. ¿Cómo recibirán al anticristo?
en los tiempos finales lo van a recibir como el Mesías, lo van a recibir como el Salvador. Ahora, para que esto ocurra, hay que entender que el anticristo tiene que ser de descendencia judía. El anticristo tiene que ser de descendencia judía. Si no es de descendencia judía, los judíos no lo van a ver como el Salvador. No lo van a ver como el Salvador. Daniel 11, 36 y 37. Voy a dar muchos versículos para que vean la conexión entre las profecías bíblicas del libro de Revelaciones con el apóstol Juan y todas las profecías que se realizaron antes en el Antiguo Testamento. Daniel 11, 36 al 37 dice: y el rey hará su voluntad, el anticristo, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ahora el versículo 37, hermano, tiene 3 puntos importantes. Dice: el Dios de sus padres no hará caso. Aquí hace referencia al Dios de Israel, el Dios de sus padres, dando la referencia que tiene que ser de descendencia judía. También dice: ni del amor de las mujeres. Esto quiere decir que no deseará o hará caso al amor de las mujeres. Yo no quiero decir, hermano, con esto que el anticristo va a ser gay, no estoy diciendo eso. Pero el anticristo va a ser sabio, se va a reservar o a limitar de amor de las mujeres. ¿Para qué es esto? Analicemos los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué agenda se está impulsando con mayor fuerza en estos momentos? La agenda gay, la agenda LGTB, creo que son sus siglas. Entonces, lo que estamos viendo en estos tiempos, en adición al falso evangelio de la prosperidad, es una antesala para el aceptamiento más fácil del anticristo. Ojo aquí, porque para ese tiempo la maldad va a ser mayor. Para que antes se manifieste, para que Jesús venga en su segunda venida, primero tiene que aparecer el anticristo, ¿correcto? Pero para que el anticristo se manifieste, como dice la Biblia, primero la iglesia va a ser arrebatada. Segunda de Tesalonicenses dice: porque hay alguien que lo detiene. ¿Quién es? La iglesia. Hay alguien que lo detiene para que se manifieste. Tan pronto la iglesia sea arrebatada, el anticristo va a tomar lugar en el mundo, se va a posesionar del mundo. Lo que quiero que analicemos en este momento es que hay veces que ni nos damos cuenta en los tiempos que estamos viviendo. A veces nos pueden decir fanáticos, o nos pueden decir que somos locos, porque la Biblia en el estudio de la mañana decía que era, para los que no entienden, son locura. Nos dicen hasta locos, nos dicen fanáticos, nos dicen que pensamos muchas cosas que están fuera de lugar. Pero lo que Satanás está haciendo es minimizando el pecado. Minimizando el pecado hasta tal punto que en muchos países ya hay ley que promueve el pecado. Entonces estamos sacando las escrituras, los fundamentos bíblicos, para poder dar lugar a todos estos eventos que se están ocurriendo en nuestras narices y que tenemos que tener cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad, porque antes de estos sucesos, como habíamos dicho en las prédicas anteriores, que el pastor también mencionaba, la iglesia fue exhortada. ¿Por qué la iglesia fue exhortada? Porque la iglesia juega un papel importante, no tanto en el tiempo de la gracia, que también va a estar ahí, pero en los últimos tiempos. Cuando digo los últimos tiempos, es preparación antes de los eventos del juicio de Dios. ¿Qué estamos haciendo como iglesia
para poder preparar, porque mire hermano, nosotros no vamos a evitar estos juicios. La iglesia no va a evitar estos juicios. Estos juicios ya están establecidos y van a ocurrir. Créalo o no, gústele o no, aunque no crea en Dios, no quiere decir que no hay un Dios. Hay un Dios. Si usted no lo quiere creer, en los tiempos finales se dará cuenta que había vivido engañado toda su vida. La iglesia no puede parar esto. Lo que sí la iglesia puede es preparar y expandir el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que más almas sean salvas. Para que más almas no pasen por estos juicios. Para que esas almas sean redimidas por el Evangelio y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero si nosotros no hacemos el trabajo como iglesia, cuando vengan estos eventos, ¿qué va a ocurrir? Cuando nosotros seamos arrebatados, y me incluyo en este sentido, yo no voy a aquella persona que siempre vive y no le hablé de Cristo, y esa persona ahora va a pasar por estos juicios de Dios, porque nosotros realmente conocemos de Dios, y a nosotros se nos va a preguntar sobre nuestra responsabilidad, tanto como nosotros personal, como con nuestros hijos, nuestra familia, y por consiguiente con aquellos que pudimos haberle presentado el Evangelio y no lo hicimos. También dice en el versículo que ni respetará Dios alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que se irá en contra de toda religión y adoración, con excepto de la adoración dirigida hacia Él. El anticristo se irá en contra de todas las religiones. Pensemos por un momento que hay un sistema que se está levantando también, que es el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la unión de todas las religiones. Habíamos hablado en tiempos anteriores, si yo creo que Cristo es mi Salvador y otra religión cree que Cristo no es el Salvador, ¿cómo yo me puedo unir a esa religión? ¿O cómo yo me puedo unir a ese grupo de ecumenismo? O él niega su fe o yo niego la mía. No hay de otra. Para poder andar, alguien tiene que negar su fe. ¿Qué pasa con este ecumenismo? Satanás viene y lo que está haciendo es preparando el camino. Por eso lo digo, estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Satanás viene y prepara este sistema de ecumenismo. Cuando llegue el momento, que más adelante lo vamos a ver, cuando llegue el momento, ya todas las religiones a nivel mundial, se entiéndase, los que aceptaron, van a estar unidas. Al anticristo se le va a hacer más fácil atacar ese sistema para que todos ellos lo adoren a él. Que eventualmente va a ser con presiones y con engaños, como lo estamos viendo, una falsa paz y una falsa seguridad. Amén. Ahora, ¿qué ocurre luego de esta paz falsa? Apocalipsis, versículo 3 y 4 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, un color negro. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El color bermejo es el color rojo. Aquí en representación es la sangre por la paz que fue quitada y surge la guerra. Mateo 24:6, nuestro Señor Jesús dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A lo largo de la historia hemos visto diferentes guerras, hemos visto diferentes necesidades, hemos visto destrucción, hemos visto muerte y hemos visto sufrimiento. Pero los acontecimientos que se está refiriendo Apocalipsis, hermano, el Señor los describe a un nivel mayor. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, los eventos que van a ocurrir en los juicios de Dios no han ocurrido en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad. Muchos piensan, no, pero ya hemos visto guerras, pero no han visto nada en comparación con lo que va a ocurrir al final de los últimos tiempos. Apocalipsis 6, del 3 al 4 también dice que se le dio poder para quitar de la tierra la paz. Esto quiere decir que en ningún lugar del mundo va a haber paz. Hemos visto guerras de diferentes países, pero otros países no andan en guerra, ¿correcto? Pueden tener algún sufrimiento a consecuencia de, pero en el final de los últimos tiempos la paz será quitada de la tierra. Donde quiera los moradores de la tierra, como dice la Biblia, donde quiera que vayan, no va a haber paz. Van a ser tiempos difíciles. Van a ser tiempos que si usted quiere defender su fe, va a tener que morir. Va a tener que morir. Porque muchos van a creer luego de que la iglesia sea arrebatada. Muchos fueron tibios y esos se van a quedar. La Biblia lo dice. Entonces, en todo esto, ¿qué posición tomará el anticristo en los tiempos de guerra? Daniel 9:27 dice: y a la mitad de semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado ya está establecido. Satanás ya está vencido. Pero Satanás va a quitar el sacrificio y van a haber abominaciones en toda la tierra. Mateo 24, 15 al 20. ¿Quién es ese, hermano? Mateo 24, 15 al 20. Mateo 24, del 15 al 20 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y las que críen en aquellos tiempos. Orad pues que vuestro vida no sea en invierno ni en días de reposo. Lo que quiere decir con esto es que los momentos difíciles que va a haber en la tierra, el Señor Jesús lo está describiendo con su pueblo. Porque Satanás va a atacar, el anticristo va a atacar a Israel en los últimos tiempos. Y por consiguiente, toda la tierra va a ser afectada por el poder del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo se va a hacer pasar por Dios. Se va a sentar en el templo de Dios, porque va a haber un tercer templo. Se va a reconstruir un templo en donde se van a realizar los sacrificios. Y en este templo, que va a ser el tercer templo, es que Satanás se va a sentar haciéndose pasar por Dios. El anticristo se va a sentar haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué razón Satanás fue sacado del cielo? Por querer ser como Dios. Aquí el anticristo en el mundo va a tratar de hacerse pasar por Dios. Y todo aquel que se oponga a adorarlo o rechace su marca será muerto mediante decapitación, y esto es dicho en Apocalipsis 24. Toda aquella persona en aquellos tiempos que vivan esta tribulación se niegue a poner la marca o adorar al anticristo, va a ser decapitado.
Y aquí es donde el pueblo de Dios se dará cuenta que ha sido engañado por el anticristo. Aquí es donde el pueblo de Dios se va a dar cuenta de que el que decían que era el Mesías no lo era. Ahora, ¿qué ocurre en toda guerra? Hay dificultades, hay problemas, pero sobre todo hay hambruna. En toda guerra, cualquier área donde estén viviendo la guerra, van a haber necesidades de hambruna. Apocalipsis 6, del 5 al 6, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Dice que el que lo montaba tenía una balanza. La balanza simboliza la escasez de alimentos en esta tribulación. La escasez de alimentos en esta tribulación. Y va a ser una escasez, como dijo nuestro Señor Jesús, nunca antes vista. Y a la vez, escasez, ¿qué ocurre? Cuando los alimentos hay escasez, ¿qué ocurre con el precio? El precio sube, ¿verdad? Si ahora mismo nos quejamos de los precios, en los tiempos de tribulación, los precios van a subir. Y encima de eso, no vas a tener la facilidad, como tenemos ahora, de poder cubrir esos gastos. Dice: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. ¿Usted sabe lo que es un denario? El sueldo de un día. El denario es el sueldo de todo un día. O sea, el sueldo de todo un día de usted no va a alcanzar, bueno, no ustedes, porque ustedes son de Dios, pero en los moradores de la tierra, el sueldo de un día no va a alcanzar para poder alimentar a una familia. Va a haber escasez. Va a haber escasez. También el versículo 6 dice que no dañes el aceite ni el vino. Esta advertencia, hermano, es debido a que las personas podrán alterar estos 2 elementos para su rendimiento, ya que la escasez es extrema, sin contar con el alto precio que van a tener. Pero también Dios quería cuidar estos 2 elementos porque ellos representan espiritualmente. El aceite representa la unción, y el vino, ¿qué representa el vino? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia muestra en distintos lugares que se ungió con aceite a hombres, tanto como a Aarón cuando fue el sacerdote, y como a David, el rey David. Y esta unción fue para ser apartados para Dios. En Marcos 6:13 dice que los apóstoles ungían a enfermos con aceite. Y si recordamos la historia del buen samaritano, ¿con qué elementos el samaritano curó las heridas de aquella persona sufrida? Con aceite y con vino. Esto simbólicamente, espiritualmente, dice que de igual manera Dios sanó nuestras heridas espiritualmente, con la sangre del Cordero y con la unción del Espíritu Santo. En la clase hoy hablamos del Espíritu Santo, de que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, no dejarnos de guiar por nuestra naturaleza de pecado, sino guiarnos por el Espíritu Santo. Y de igual manera, en estos tiempos finales, Dios guardó estos 2 elementos en modo representativo de lo que eran espiritualmente. Y esto es lo que Satanás ha hecho durante toda la historia: alterar el proceso de Dios para nuestra redención. Si se fijan, ¿por qué digo el aceite y el vino? Porque la Biblia lo resalta. No dañes el aceite. No dice no dañes el trigo, no dañes la harina. Dice no dañes el aceite y el vino.
simbólicamente, nuevamente lo digo, simbólicamente la unción y la sangre de nuestro Señor Jesús. Todo este proceso, desde que Satanás tomó poder en la tierra, lo único que ha hecho es tratar de evitar el proceso de redención del ser humano hacia Dios. Y aún en los últimos tiempos lo continúa haciendo. Ahora, ¿qué ocurre cuando el Cordero abre el cuarto sello? Apocalipsis 6, 7 al 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El caballo tenía un color amarillo. ¿Qué significa? Significa descomposición. El caballo amarillo significa descomposición. Esto haciendo referencia al color de un cadáver cuando está en estado de descomposición. También las personas en el antiguo tiempo, cuando tenían lepra, el color de su piel o sus manchas era un color claro y era un color amarillo. O sea, el color amarillo significa estado de descomposición. El versículo dice que quien lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Fíjense bien, tenía por nombre Muerte, pero hay otro detalle: el Hades le seguía. ¿Qué es el Hades? El Hades, hermano, en la palabra griega es el Seol. En el Antiguo Testamento se refería al lugar de los muertos en general, al lugar de los muertos en general, sin hacer ninguna distinción de almas justas o injustas. Esto en referencia al Antiguo Testamento. Pero aún así, hermanos, con esa referencia, si recordamos en Lucas 16, del 19 al 31, vemos un relato. ¿Cuál es el relato? El relato de Lázaro y de rico. ¿Qué ocurre en este relato? Que ellos estaban en el Hades, ¿correcto? Porque todavía nuestro Señor no había entregado su vida y había estado resucitado. Pero en el versículo 23 de este capítulo dice: y en el Hades alzó sus ojos, que fue rico, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué quiere decir esto? Que había una división entre los justos y los injustos en el Hades. Y decía que él alzó sus ojos, o sea, hacia arriba. También, si se acuerdan del relato, dice que él no podía pasar, ni Lázaro podía pasar. Había una división entre las almas justas y las almas injustas en el Hades. Ahora, en el Nuevo Testamento, el uso de la palabra Hades se utiliza para describir el lugar en donde se encuentran las almas de los malvados ante su juicio final. Están en una espera hasta el día que ocurra todas estas profecías bíblicas descritas en Apocalipsis, para luego ser presentados a su juicio final. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 5:8 y Filipenses 1:3 que las almas de los justos se encuentran ¿con quién? Con el Señor Jesús. Entonces, ¿qué debemos entender? Que aquellas personas que mueran en este sello no se encuentran con el Señor, se encuentran en el Hades. Aquellas personas se encuentran en el Hades. La Biblia lo describe, y el Hades les seguía. Hoy día, hermanos, muchas personas no han entregado su vida al Señor y corren el peligro de tener este destino. La Biblia dice que en este mismo versículo que se le dio al jinete autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Cuál es la cuarta parte de la tierra? Un 25% de la humanidad
va a morir en este sello. Un 25% de la humanidad va a morir en este sello. Va a morir la espada, en representación de la guerra. Va a morir de hambre. Va a morir de mortandad. ¿Qué es mortandad? Va a morir de infecciones, plagas, enfermedades. Y también dice que va a morir con fieras de la tierra. Con fieras de la tierra. Van a ser descuartizados, muertos. Ahora, muchas personas van a decir que lo que yo estoy diciendo de los últimos tiempos lo estamos viendo últimamente. Podemos decirle, hey, tú dices que vamos a morir de infecciones o plagas, acabamos de pasar una pandemia. Pueden decir que las guerras siempre han existido a lo largo de la historia. Pueden decir que existe hambre en muchos lugares del mundo donde estos países son muy pobres. Pueden decir los ataques de los animales siempre han existido, atacando a los seres humanos. Pero a esas personas quiero decirle que aunque hay una similitud, no se compara con lo que ocurre. Porque aquí estamos hablando a nivel mundial, en una sola ocasión, en un mismo tiempo. No es un tiempo separado. En un mismo tiempo, en un sello que nuestro Señor Jesús abre, ocurren todas estas cosas. Ocurren todas estas cosas. Pero la mayor de todas estas es la diferencia que estos son juicios de Dios. Estos eventos son juicios de Dios para la tierra en los tiempos finales. Una vez una persona me decía, pero si yo no acepto a Cristo ahora, cuando vengan los juicios tengo una oportunidad. Yo no la llamaré oportunidad, aunque sí hay gracia en los tiempos finales, porque hay personas que van a defender su fe, no van a adorar al anticristo, no se van a poner la marca, pero el costo de eso es la vida. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Nosotros en este país en particular tenemos la libertad de hacer esto, reunirnos. Tenemos la libertad de congregarnos. Tenemos la libertad de llevar el evangelio, que paulatinamente nos están impidiendo. Pero hay veces que la iglesia no se está enfocando en las cosas que se tiene que enfocar. Estamos viendo cosas en el mundo y nadie está reaccionando. Quitamos las Biblias de las iglesias, de las escuelas, pero las ponemos en las cárceles. No hay coherencia en lo que está haciendo la sociedad de hoy en día. Y si hablamos de esto, porque ya hay que hablarlo como se llama, no hay que taparlo. Si usted se queda en el arrebatamiento, hermano, los tiempos que usted le va a esperar son muy difíciles. El defender su fe va a ser con su vida. ¿Qué más? Nosotros defendemos nuestra fe ahora, ¿qué nos pueden hacer? ¿Nos pueden dejar de hablar tal vez? ¿Pueden hablar mal de nosotros? De Cristo hablaron mal. Y es el Rey de toda la tierra. Nosotros tenemos esta oportunidad y vivimos en el tiempo de la gracia. Y aún así no nos damos cuenta del trabajo que tenemos que hacer en muchas áreas. Y me incluyo yo. Tenemos la bendición y la oportunidad de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero cuando usted acepta al Señor como Salvador y entrega su vida a Él, no es, hermanos, porque no quiere pasar solamente los juicios. Nuestro Dios le reveló al apóstol Juan los tiempos finales, sus juicios y su justicia. No es para darle miedo a la humanidad, es para enseñarles que Él es un Dios justo. La Biblia dice que lo tienen por tardanza, pero esa tardanza de Dios es para que más personas lleguen a los pies de Cristo y sean salvos. Pensemos por un momento, Dios no tenía necesidad. ¿Qué necesita Dios de nosotros?
Dios nos dio una misión a la iglesia: llevar al evangelio. Dios no pudo haber perdonado desde el cielo, ¿no? Hubiese sido más sencillo, ¿verdad? ¿Por qué entregar a su hijo? O cuando Adán y Eva pecaron, ¿por qué no les terminó? Y volvió a ser otra generación. Fíjense todos los detalles que racionando podíamos pensar, pero Dios no trabaja así. A Dios no hay que servirle con temor, hay que temerle por quien es. Pero si yo le voy a servir a Dios por temor a no ir al infierno, entonces mi convicción de entregar mi vida a Cristo es por temor. ¿Qué pasa si pierdo el temor? ¿No le sirvo más al Señor? Dios reveló esto para que el mundo entienda que Él es un Dios justo, que Él es un Dios misericordioso, que Él ha llegado al punto que hizo una pausa en el tiempo, porque las profecías bíblicas de Daniel, si las seguía consecuentemente, ¿dónde estaríamos nosotros? Estaríamos en el lago de fuego, así dice la Biblia. Seríamos juzgados y echados al lago de fuego, donde el fuego nunca acaba. Si usted piensa que usted siente un poco de calor cuando se quema en el horno, piense eso 100 veces más. En un lago, o sea, va a estar consumido por toda una eternidad. No racionamos la eternidad porque nosotros nos limitamos a nuestro tiempo y espacio, pero piénselo por todos los días de su vida y nunca muera. Eso es lo que va a ocurrir. Nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador porque reconocemos a Dios, porque sabemos quién es Dios, porque por su amor y misericordia Dios entregó a su Hijo para que usted y yo tuviéramos salvación, para que usted y yo tuviéramos la vida eterna, para que tuviéramos reconciliación con el Dios. Y nosotros obramos para el Señor por gracia a Dios, darle la honra y la gloria a Dios. Usted como cristiano actúa para darle honra a Dios, no para darle honra a usted. Es para darle honra a nuestro Dios. Como dije al principio, lo que determinó Dios para los tiempos finales va a ocurrir. Nadie lo puede cambiar. Todos esos eventos van a ocurrir. Inclusive, hermano, Satanás sabe que está derrotado. Satanás sabe su destino. Pero aún así continúa para atraer más personas con él hacia ese destino. Eso es lo que hace Satanás. Él sabe que va a perder. Él sabe que él no es más poderoso que Dios. Pero aún así sigue trabajando para que más personas, más almas vayan a ese lago de fuego con él. La exhortación que doy hoy, hermano, es que no dejes la decisión más importante de tu vida, entregar tu vida al Señor, para más tarde o para más luego. Porque tal vez, hermanos, no hay un mañana en tu vida para ese tiempo. No hay un mañana en su vida para ese tiempo. Pensamos que tenemos el tiempo controlado cuando no es así. Pensamos que tenemos el tiempo controlado cuando no es así. Es a disposición de nuestro Dios. Tenemos un libre albedrío, pero no se puede ir por encima de la soberanía de Dios. Estos juicios, si lo vieron cuidadosamente, van dirigidos, los sellos van dirigidos ¿a qué? A la humanidad. Los sellos van dirigidos a la humanidad. Y eventualmente vamos a ver las trompetas, que van a haber otros juicios. Y eventualmente vamos a ver las copas de la ira de Dios, que son otros juicios. Lo que estoy diciendo aquí no es para dar miedo a nadie, es para advertir, para que se den cuenta, y las personas que lo ven a través de las redes sociales se den cuenta de la gravedad del asunto. Pero también para que la iglesia reaccione al punto de que haga el trabajo que tiene que hacer en este tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es el tiempo que la iglesia tiene que tratar con toda aquella persona que no haya conocido a Cristo, para que entregue sus pies al Señor, para que acepte al Señor como su Señor y Salvador, como lo que es. Y
Y de esa manera hacemos la misión que Dios quiere que hagamos en este tiempo de gracia. Porque en el tiempo de juicio, si ahora mismo hay muchas personas en el tiempo de la gracia, hermano, y con esto concluyo. Ahora mismo hay muchas personas en el tiempo de la gracia que no aceptan a Cristo y no tienen ninguna presión, y no tienen ninguna persecución, y no tienen ninguna amenaza de muerte. Pensemos en estas personas que van a vivir este tiempo. Muchas personas se enojarán con Dios y tratarán de poner a Dios como malo, pero ya está establecido en la Biblia. Lo que piensa o deje de pensar de Dios, Dios no cambia su palabra. Imaginémonos entonces en este tiempo, ¿cómo vivirán? Si en el tiempo de los apóstoles fue difícil esa persecución, en el tiempo final, nuestro Señor Jesús dijo que no ha habido gran tribulación como la que va a haber. Nosotros como iglesia tenemos que tener la conciencia de actuar y trabajar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Llevar el Evangelio a toda criatura y todo el mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Voy a pedir al pastor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella nos dejaste plasmados, Señor, los acontecimientos que han de venir, Padre. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a ciegas, porque no nos dejaste, Señor, a la imaginación, sino porque todo, Señor, quedó escrito de una manera clara, pero también contundente, Padre. Gracias, Señor, por tu soberanía, porque tú eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios poderoso, pero también un Dios soberano, Padre. Y tú has determinado, Señor, tal juicio. Pero también, Señor, nos has hecho la promesa de que a quienes te hemos entregado nuestra vida, a quienes te hemos, Señor, pedido perdón por nuestros pecados y hemos reconocido, Señor, a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Padre, gracias porque entonces tú nos has también prometido quedar fuera de todo esto. Gracias, Señor, también porque, como decía, Señor, el mensaje, esto no es para asustarnos, sino para exhortarnos, para de alguna manera, Señor, nosotros hacer mejor nuestra labor aquí, o si no la estamos haciendo, iniciar ya. Te rogamos, pues, Señor, que tú toque nuestros corazones de tal forma, Señor, que vivamos cada día como si fuera el último, tratando, Señor, de ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos, mejores abuelos, mejores cristianos, Padre. Ayúdanos, Señor, y te suplicamos, Padre Santo, que realmente nos des esa fuerza, Señor, ese carácter a través de tu Espíritu Santo, esa sabiduría, para sostenernos firmes hasta que tú, Señor, vengas y nos recojas, Padre. Ayúdanos, pues, Señor, también a llevar tu mensaje, a llevar tu palabra. Y si hay, Señor, en este momento alguna persona que está, Señor, reconociendo que no tendría, Señor, otra esperanza si es que muriera hoy mismo, más que el infierno mismo, te rogamos, Señor, que en este momento tú permitas que estas personas puedan, Señor, entender tu mensaje y abrir su corazón a ti, Padre. Vemos, Señor, que es por eso que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por toda la humanidad, no por algunos, no por solo unos cuantos, sino por todos los que en ti confíen, Señor. Queremos que así sea, Padre. Permite, Señor, que también nosotros nos duela ver gente que está afuera, sin esperanza, sin Cristo, pero que nos duela de todo, lo más profundo de nuestro corazón, para que eso nos motive, Señor, a clamar más a ti, a orar más y a trabajar más, Señor, para que esta gente no se pierda. Ayúdanos, pues, Padre, y te rogamos, Señor, sigas dando sabiduría a nuestro hermano para que siga, Padre Santo, creciendo espiritualmente y pueda seguir compartiendo tu palabra. Rogamos, Señor, que salgamos de aquí, de este lugar, Señor, con una convicción diferente, con una hambre, Señor, de ti mayor que nunca. Gracias, Padre. Despídenos en paz de nuestros hogares. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo suplicamos. Y tu pueblo te dice: Amén.